Este es el mes julio, mes 7, y yo quiero compartir con ustedes la revelación y lo que el Espíritu Santo habló a las 7 iglesias que está en el libro de Apocalipsis. Quédense allí, vamos a compartir la palabra y al final vamos a orar nuevamente. Esta revelación está en Apocalipsis. Dios le muestra al apóstol Juan cuando él está en la isla de Patmos. Él está cautivo en sus últimos días, en sus últimos tiempos, y él recibe una revelación del Espíritu de Dios. Él fue tomado y levantado en el Espíritu, y Dios empieza a mostrarle cosas futuras, y Dios le da un mensaje para las 7 iglesias que existían en esa época. Pero el número 7 es el número perfecto de la plenitud y completo. Entonces Dios le iba a hablar un mensaje completo, no solamente para esas iglesias que estaban en esa época, sino para las iglesias de todos los tiempos. Y en eso nos incluimos nosotros. La iglesia somos nosotros. Es la reunión de los hijos de Dios. Es la reunión, es la totalidad del cuerpo de Jesucristo. Y empieza a hablarle el Señor en Apocalipsis 1. Quiero primero compartir contigo. Se manifiesta y dice así, que Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca y el tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. Por eso esta palabra dice que escuchen, que oigan, los que tienen oídos oigan lo que el Espíritu dice. Y el Espíritu Santo hoy nos va a hablar en una profundidad. Entonces se presenta Jesús y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Acá Jesús se manifiesta como lo que Él es, glorificado. Porque una cosa fue Jesús aquí en la tierra, que Él vino como siervo. Jesús vino para servir, vino como siervo y vino como Dios, pero como 100% hombre. Pero aquí ya Jesús está en su gloria. Él está glorificado y Él se manifiesta como el principio y el final. El alfa es la primera letra del alfabeto, y la omega es la última letra. Entonces Él se está presentando: yo soy el principio de todas las cosas y también soy el final de todas las cosas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él se está presentando y Él va a dar un mensaje a su iglesia, a su pueblo. Él estaba en el Espíritu. Él estaba adorando, Juan estaba adorando, y de repente dice: oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Y él decía: escribe un libro, todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Era Jesús glorificado. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego, y sus pies como bronce pulido. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Y él tenía 7 estrellas en su mano derecha, y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. Y cuando yo vi esto, dice Juan, caí a sus pies como muerto.
Pero Jesús puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y esa mano de Jesús poderosa continúa estando sobre nosotros como hijos de Dios, continúa estando sobre su iglesia, continúa estando sobre nosotros, y Él continúa diciéndonos: no temas, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el primero y el único. Yo soy el que vive, le dice a Juan, y te dice a vos: no temas. ¿Cuál es tu temor delante de un Dios todopoderoso? Mira la grandeza, mira el poder, mira lo que es, quién es Jesús. ¿Qué es tu problema y mi problema delante de un Dios todopoderoso? Y Él te dice en esta mañana: no temas. No temas, yo soy el principio de todo. Yo soy el que comencé todo. Los cielos y la tierra fueron hechas por medio de mí, y también soy el final de todas las cosas. Así es que no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, te dice el Señor. Yo soy el que vive. Jesús está diciendo: yo vivo. Jesús murió en la cruz, pero Él no se quedó en la cruz. Él no se quedó en la tumba. Todos los que son considerados profetas en todos los tiempos murieron y permanecen su cuerpo en la tumba. Pero nuestro Rey Jesús, Él murió, pero Él no permaneció en la tumba. Su tumba estuvo vacía, y está vacía porque Él vive. Él vive. Estuve muerto, dice, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo poder, tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. En sus manos está el poder, en las manos de Jesús está todo el poder. Por eso podemos no tener miedo de nada. ¿De qué vos estás temiendo? ¿Temes por tu futuro? ¿Temes por tu familia? ¿Temes por tus hijos? Entregale a Jesús. Cuando el inicio de la oración yo les compartí, le dije: entreguen sus cargas en las manos de Jesús, porque Él dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo les haré descansar. En las manos de este Jesús es, del Jesús glorificado, del Jesús que todo lo puede, del Jesús que es el principio y el final, del Jesús que vive, que estuvo muerto pero resucitó y está a la diestra del Padre gobernando. De este Jesús que tiene todo el poder. En sus manos hoy encomenda tu vida. En sus manos hoy entrega la vida de tus seres queridos. En sus manos hoy entrega esa imposibilidad. En sus manos. No son cualquier manos, no son manos humanas, no son manos débiles humanas, son manos de poder, son manos de victoria, son manos del victorioso, de aquel que venció en la cruz del Calvario al enemigo, al diablo, de aquel que venció al pecado, de aquel que venció al mundo. Él venció las aflicciones del mundo. Por eso Él nos dijo: en el mundo van a pasar y tener aflicción, pero tengan ánimo, porque así como yo vencí al mundo, también ustedes van a vencer. Así como yo vencí al diablo, esa victoria ya está en ustedes, y ustedes pueden vencer las obras malignas, las obras infructuosas de las tinieblas. Ustedes tienen ese poder. Y allí le habla a Juan y le dice: escribe lo que estás viendo. Escribí, anotá, deja registrado. Las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, dijo, eran los 7 ángeles de las 7 iglesias. Algunos dicen que son 7 ángeles literales, ángeles que guardan y que se ocupan de cada iglesia. Pero lo que el estudio dice que son los 7 pastores de las 7 iglesias, los líderes, las cabezas visibles. Aunque la cabeza es Cristo, pero la cabeza visible, los líderes de las 7 iglesias. Y están en las manos de Jesús.
Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y dice que cuando Juan vio que él caminaba en medio de los candelabros. Él camina en medio de su iglesia. Él camina en medio de su pueblo. Él camina en medio de sus hijos. Él está con nosotros y Él está en nosotros. Y el primer mensaje fue dado a la iglesia de Éfeso. Y dice en Apocalipsis 2, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Jesús empieza a hablarle a esta iglesia y nos habla a nosotros. Y primero Él empieza a hablar lo positivo, lo que esta iglesia tiene de virtudes, lo que esta iglesia hace de positivo. Jesús conoce todo. Él es el pastor de las iglesias. De Él no se escapa nada. Y le dice, yo sé lo que haces. Yo sé lo que tienes a tu favor. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia. Con perseverancia permaneciste. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de estos que se dicen ser apóstoles, pero no son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia y sin darte por vencido. Le dice Jesús, yo sé tu sufrimiento. Yo sé que me continúas sirviendo. Yo sé lo que continúas haciendo. Yo veo todas las cosas. Mis ojos recorren toda la tierra. Mis ojos recorren en medio de mi pueblo. Yo sé tu arduo trabajo. Yo sé que has sufrido por mi nombre. Pero acá Jesús empieza a exhortarle y a traerle una reprensión a su iglesia. Y le dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Le dice, tengo en contra tuyo que dejaste tu primer amor. Mira de dónde has caído. Caíste de tu primer amor. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Jesús le dice, de aquí caíste. Me continúas sirviendo, continúas haciendo las cosas como un servicio, pero caíste de una posición donde estabas cuando me conociste. Caíste de tu primer amor. Volvete a mí, dice el Señor, y empezá a hacer las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Mis queridos, acá Jesús le está hablando de primer amor. ¿Qué es ese primer amor que Jesús está exhortando a esta iglesia de Éfeso? ¿Qué significa ese primer amor? Es el amor ágape. Lo que Jesús le está diciendo, dejaste tu ágape. Dejaste tu ágape. ¿Qué es el ágape? Es el amor sacrificial. Es el amor que busca el bien del otro. Es un amor fiel y comprometido. En el Nuevo Testamento el amor ágape describe tanto el amor de Dios como el amor de los que los creyentes nos tenemos que tener unos a los otros. Y le dice, dejaste tu amor ágape. Dejaste de que yo sea el primero en tu vida. Me continúas sirviendo, continúas haciendo las cosas, pero dejaste esa posición donde tenías un amor sacrificial, un amor entregado, un amor donde me pones en primer lugar por sobre todos, por sobre todas las cosas. Como dice la palabra, ama al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mis queridos, la iglesia en este tiempo cayó de esa posición del amor ágape. ¿Por qué? ¿Qué significa? Esta confrontación es para la iglesia en este tiempo.
Porque hoy en día la iglesia, los hijos de Dios, los que siguen a Jesucristo, le siguen por las cosas que Él puede hacer, por los beneficios que Él puede darnos, por los milagros que podemos recibir de Él. En este tiempo la iglesia ya no tiene un amor ágape, un amor entregado a Dios, donde yo le entrego todo y digo: Señor, acá está toda mi vida. Te sigo porque te amo. Te sigo porque reconozco lo que hiciste por mí en esa cruz. Te sigo porque creo que me llamaste, que me hiciste hija, hijo. Te sigo porque creo que aún fuera de este mundo hay un lugar mejor para mí. Te sigo porque te amo. Pero la iglesia en este tiempo condiciona mucho su amor. Eso es caer de ese lugar del primer amor. Condiciono a Dios. Le sigo a Dios solo si Él me va a bendecir. Cuando encuentro dificultad, ya no le sigo. Creo en Jesús solo hasta el punto que pueda recibir un milagro. Y si Él se tarda en responderme, me enojo y ya no le sigo. Creo en Jesús y mi amor va hasta el punto de que Él me pueda dar algo, que Él me pueda responder. Pero cuando Él viene con una corrección para mi vida, cuando Él viene a confrontar mi corazón, cuando Él viene a confrontarme y a decirme: arrepiéntete de esto, hijo, hija. Te desviaste del camino, volvé a las primeras obras, volvé a la palabra, volvé a alinear tu vida a la palabra. Esto no está bien en vos, hijo, hija, esto no está bien. Y cuando viene la corrección de nuestro Padre, nos enojamos y le dejamos. Y eso es lo que Jesús está confrontando. Y le dice: vuelvan al primer amor, vuelvan a esa posición donde Dios es todo, donde Dios es el primero, donde puedo enfrentar en la vida situaciones difíciles económicas, tal vez de salud, en mi familia, en el matrimonio, con los hijos, pero yo continúo creyendo en Él, continúo esperando su promesa, continúo confiando en Él, en su amor, en su gracia, en su misericordia, y me planto en Él, en su palabra, en su presencia, en su verdad, y le amo, como ese pacto que se hace entre matrimonio y que lastimosamente entre los matrimonios no se cumple, pero ese pacto de amor donde en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la riqueza, donde ese amor por Jesús en nosotros nos hace permanecer. Estamos enfermos, pero igual le amo, confío en Él, confío en su palabra, confío en su fidelidad sobre mi vida y confío y espero en su sanidad. Paso por momentos de escasez, paso momentos de dificultad económica, pero es en la escasez y en la abundancia, como dijo el apóstol Pablo. Pablo vivía en ese amor ágape, en ese primer amor. El primer amor dirigió la vida de Pablo todos los tiempos que él estuvo en la tierra. Por eso él dijo: sé vivir en la escasez y en la riqueza. No le dejo a mi Dios por momentos de escasez o de dificultad económica, sino continúo creyendo, continúo esperando en mi Dios, continúo esperando en su palabra. Eso es el amor ágape, ese es el primer amor. Y sé que Dios me va a quitar de esta situación. Confío en mi Dios. Este es el amor ágape, el primer amor que la iglesia contemporánea dejó
cayó de esa posición de devoción, de adoración. Y hoy el Espíritu Santo está diciendo, conozco tus obras, sé que me sirves, sé que predicás, enseñás, le hablas de mí a otros, sé que podés orar por los demás, sé que podés hacer, pero estás haciendo ya sin esa misma devoción que al inicio. Pusiste otras prioridades en tu vida y hoy el Espíritu Santo nos está llamando a volver a esa prioridad. Él es nuestra prioridad. Jesús es nuestra prioridad. La comunión con su Espíritu es nuestra prioridad diaria. Hacer su voluntad es nuestra prioridad y debe ser nuestra prioridad. Esperar y permanecer en Él confiadamente y pacientemente debe ser nuestra prioridad. Y en las cosas que debemos arrepentirnos para volvernos a Él tenemos que hacer. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es ni siquiera un sentimiento. Arrepentimiento es decir, reconozco de dónde caí. Reconozco mi falta, reconozco mi pecado y de este lugar me vuelvo. Me vuelvo a Dios. Dejo de hacer lo que hacía y empiezo a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dejo de andar por los caminos que andaba y vuelvo a mi Dios. Eso es el arrepentimiento. No es un remordimiento. Me siento mal porque pequé, me siento mal porque me aparté y me siento mal y me siento mal. Y hay mucha gente que se siente mal y se siente mal, pero es un remordimiento nada más en la conciencia. Arrepentimiento es decir, amo a mi Dios y porque le amo, me vuelvo a Él, porque le amo en primer lugar y porque Él es mi primer amor. Entonces obedezco su palabra, porque le amo y Él es mi primero, es el primero en mi vida. Entonces todo lo demás en mi vida se tiene que ajustar y alinear a su voluntad. Se tiene que ajustar. Mi conducta se tiene que ajustar a Él, a su voluntad para mi vida. ¿Qué es su voluntad para mi vida? No mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó el camino de este amor ágape, de este amor sacrificial, de este amor que todo lo cree, que todo lo soporta. Jesús nos enseñó que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo. Sé que va a llegar un momento, Jesús dijo que te vas a apartar, Padre, de mí, que voy a cargar con todo el pecado. Sé lo que voy a pasar y lo que voy a cargar y que en un momento me voy a quedar solo. Si puedes quitar de mí esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el amor, el primer amor que está hablando en Apocalipsis. Juan nos está hablando en Apocalipsis, que Jesús le está hablando a Juan, que es de este primer amor que caímos. La iglesia primitiva tenía ese primer amor, porque cuando ellos se convirtieron, cuando ellos experimentaron la presencia del Jesús vivo, cuando Jesús vino y quitó sus culpas y sus pecados, y cuando el Espíritu Santo habitó dentro de ellos, el primer amor en esta iglesia primitiva les llevó a aún decidir pasar, y si tienen que ser muertos y asesinados por causa de Cristo, ellos estaban dispuestos, porque ellos ya no valoraban su vida aquí en la tierra. Ellos valoraban, así como dice que Moisés, Él nos agarró a la vida aquí en la tierra, pero Él esperaba una patria mejor. Él esperaba una ciudad celestial mejor. Él esperaba el reino, estar en el reino de los cielos. Y la iglesia primitiva tenía ese su primer amor encendido. Cuando vino el Espíritu Santo y cuando hubo la persecución en contra de la iglesia, muchos cristianos eran encarcelados. Muchos cristianos eran tirados a los leones. Muchos cristianos murieron como mártires. Ese era el primer amor que les sostenía. Y ese primer amor, la iglesia en la actualidad cayó.
Y muchas veces nosotros caímos y poco a poco nos apartamos y le condicionamos nuestro amor. El primer amor que está hablando en Apocalipsis no es un amor condicional. No le condiciono a Dios. Pero acá le dice, dejaste tu primer amor. Me empezaste a poner condiciones para seguirme. Si me das esto, te sigo y te sirvo. Si esto ocurre en mi vida, te sigo, te sirvo y te amo. Es un amor con condiciones. Del amor incondicional es de donde cayeron. Dios te bendiga, Marlon. Y muchas veces nosotros caímos de ese lugar. Y tenemos que reconocer primeramente de dónde caímos. Nos da gusto cuando viene una palabra que nos confronta, pero es necesario. Es necesario que volvamos como al principio. ¿Cuáles fueron las primeras obras del principio de ese primer amor? La comunión. Yo no sé si esto vos sentiste, yo sentí en mi primer amor. Yo solo quería estar con Jesús. Si era por mí, yo iba a estar encerrada en mi habitación, adorando, orando, estando con Él. Para mí ese era lo más precioso, el momento más hermoso. No veía la hora de que pueda amanecer y que pueda yo estar otra vez con mi Señor. No veía la hora de agarrar su palabra otra vez y leer, porque allí Dios me hablaba, porque yo sentía que la vida me era impartida, la vida de su palabra. Amaba a la gente, quería que la gente conozca de Jesús. Cuando miraba a la gente, yo ya no veía solamente personas que caminaban, yo veía almas que yo quería que conozcan a Jesús, que yo quería que se salven, yo quería que Jesús se les revele. Entonces yo hablaba con esa pasión, con esa devoción. Pero con los años nos descuidamos. Y sí, pasé muchas veces que sí, ese amor, ese primer amor, caí muchas veces de ese primer amor. Hice las cosas en lo automático porque sé que tengo que hacer. Miraba a la gente y ya no miraba como almas. Tal vez más le criticaba que le amaba. Ya no tenía ese anhelo, ese fuego de estar con el Espíritu de Dios, de estar allí, ese fuego en la devoción, en la adoración. Y por muchos momentos, entonces lo que es del mundo empezó a ser más fuerte. Pero el Espíritu Santo tiraba constantemente los lazos de amor y misericordia sobre mi vida y me atraía otra vez a Él. Son esos lazos de amor que ministré al inicio y son los lazos de amor que el Espíritu Santo tira sobre nosotros y nos atrae. Y uno de los lazos de amor de Dios es su palabra, porque Él nos confronta, Él nos muestra, hija, hijo, caíste de esto. Ya no arde tu corazón como al inicio. ¿Y qué podemos hacer? Arrepentirnos. Quiere decir volvernos a Dios. Humildemente decirle, Espíritu Santo, reconozco de dónde caí. Reconozco que te condicioné. Reconozco que me enojé muchas veces porque no hiciste lo que yo quería. Porque no me diste lo que yo te pedía. Reconozco que de allí caí. Porque cuántas veces te dije y dije en mi corazón, seguro que Dios no escucha. O tal vez dudé de tu amor, Dios, por mí, por no recibir algo que yo estaba esperando. Y reconozco, Espíritu Santo, ayúdame,
Podés en esta mañana pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Reconoce de dónde caíste, de ese primer amor, de ese amor ágape, de ese primer amor que no pone condiciones. Hay una hermosa adoración de Marcos Barrientos que dice: sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas, no te voy a reservar nada. No voy a reservar nada. Te entrego todo, Jesús. Y sin condiciones. No voy a condicionarte para mi servicio. No voy a condicionarte para seguirte. Te voy a seguir todos los días de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a reconocer de dónde caí y ayúdame a volver a las primeras obras. Ayúdame a volver a ese primer amor. Muchas iglesias hoy en día, su candelabro, porque acá el candelabro representa a la iglesia, se apagaron. Se apagaron. Y muchas veces nosotros, nuestro amor y nuestra devoción se puede apagar. Por eso en esta mañana yo quiero esta palabra ministrarte. El Espíritu Santo está hablando y quiere que la iglesia, quiere que nosotros, cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, podamos volvernos a ese primer amor. Sin condiciones te seguiré y te serviré. En la salud y en la enfermedad te amaré, Señor. Confiando en tu palabra, en tu amor y en tu intervención en mi vida. No solo te amo cuando estoy sano, sino aún en medio de una enfermedad que estoy atravesando. Te amaré, te seguiré y te serviré. En la escasez y en la abundancia. Allí te voy a amar. Te voy a consagrar mi pan, mi alimento. Aun si por momentos escasea, es poco, voy a levantar delante de ti. Me voy a sentar en la mesa y te voy a agradecer por lo que tengo allí. Y te voy a agradecer porque conozco tu fidelidad y sé que eso apenas es un momento, pero que va a llegar el tiempo de la abundancia. Hoy podés presentarle al Señor tu corazón y pedirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer de dónde caímos y ayúdanos a volver a Jesús. Ayúdanos a volver al primer amor. Ayúdanos a volver a la adoración. La adoración más preciosa. La adoración más hermosa. Es en el altar. Allí empieza en tu habitación, a solas con Dios. Allí donde te rendís a Él. Allí en medio de tu llanto, de tus lágrimas, de tu dolor. Pero donde allí le rendís todo al Señor. Donde allí le entregás a Jesús lo que estás pasando. Y aún en medio de ese dolor y de esa dificultad, levantás tus manos a Dios y le adorás. Y le bendecís. Y reconoces su bondad, su amor, el perdón que Él te dio, su sangre que Él derramó, que Él te libró de la esclavitud, que Él ya te bendijo en los lugares celestiales con toda bendición. Ese es el lugar más sublime, el punto de adoración donde hay el quiebre en nuestra alma y donde le decimos: Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida, independiente de lo que ocurra en mi vida o alrededor de mí. Y allí el Señor se puede glorificar. Y el Señor se va a glorificar.
y Él va a mostrar cómo Él es fiel. Cómo Él es fiel en medio de toda situación. Por eso en esta mañana, si es que te apartaste de Dios, el Espíritu Santo te dice, volvé a mí, volvé a mí. No tengas miedo. No dejes que el enemigo te hable y te diga, ya no hay cómo volver, porque esa es la voz del enemigo. Siempre nos dice, ya no hay cómo volver. Demasiado grande es tu falta, tu pecado. Pero eso es mentira, porque dice la palabra que sí podemos volver, porque tenemos abogado a la diestra del Padre Jesucristo. Y cuando nos arrepentimos, podemos volver. Arrepentimiento es eso, volvernos a Él, volvernos de los malos caminos y volvernos a Él. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Y sí hay cómo volvernos. Hay cómo volvernos por medio de Jesús, que nos abrió el camino, que derramó su sangre. En esta mañana, mis queridos, esta es la palabra que el Espíritu Santo está ministrando. Que Dios te pueda dar entendimiento. Que el Espíritu Santo te pueda ayudar en tus debilidades. Que el Espíritu Santo te pueda fortalecer en tus luchas. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a cada uno de nosotros y podamos volvernos al primer amor. Mañana vamos a continuar hasta continuar martes, miércoles y jueves 5 de la mañana hora Paraguay. Hoy hablamos sobre Éfeso y mañana vamos a continuar con las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Saben cómo he visto la visión que tuve, mis queridos? Les quiero compartir. Yo he visto como una vasija. Es como nosotros somos una vasija. Un vaso, una vasija, donde Dios quiere derramar el vino nuevo. Dios quiere derramar su presencia, su unción. Él quiere llenarnos. Pero he visto una vasija. Voy a poner después, voy a publicar en las publicaciones en mis redes, voy a publicar la imagen que he visto. Pero era una vasija con una rajadura muy grande, por donde se perdía. Y esa rajadura en esta iglesia de Éfeso era que ellos dejaron su primer amor. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Quiere ver de dónde caímos, cuál es la rajadura que tenemos en nuestras vidas, por donde se pierde lo que es de Dios. Y Dios quiere eso, tratar en nosotros y cerrar, para que Él pueda llenarnos y cumplir su promesa y su propósito que tiene para cada uno de nosotros. Entonces mañana no tenemos martes, miércoles y jueves. Semana que viene, martes, volvemos con la segunda iglesia para que el Espíritu Santo nos pueda hablar y ministrar. Que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por acompañarme y les invito a que puedan seguir conmigo este camino que el Espíritu nos va a llevar para enseñarnos, para alumbrarnos y para bendecir nuestras vidas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos. Un beso, Tamara. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Marlon, Oilda, Julie, Celia, cada uno de los que se conectaron.